como puertas afuera hay preocupación a nivel internacional en el sentido de unas declaraciones del presidente Lasso en el sentido de que él activaría la muerte cruzada si es que no logra el apoyo suficiente para salir salvado del juicio político. ¿Cómo toma usted, qué actitud tomaría como presidente de la Asamblea? ¿Acatarían esta medida? A ver, jurídicamente hablando, si es que el señor presidente de la República cree que existen a su discreción los justificativos para aplicar la disolución de la Asamblea denominada comúnmente muerte cruzada, ¿por qué no lo ha hecho hace 6 meses o hace un año, porque se refiere a la famosa ley de inversiones? ¿Por qué no lo hace hoy día? ¿Por qué esperar al último día a ver si no hay o si hay los votos? Yo creo que no es congruente con lo que dice la realidad constitucional, que son las causales. Sin embargo, también dice que es la discreción del presidente de la República, pero no podemos abusar de la ley y de la Constitución en este país. Habrá que ver si es que él, a su criterio, opera o no esta disolución de la Asamblea, qué es lo que sucede. ¿Requerirá un control en ese escenario de la Corte Constitucional? Bueno, la Corte Constitucional puede vigilar, y es su obligación, todo lo que tiene que ver con Constitución, es decir, constitucionalidad o inconstitucionalidad. Entiendo que de darse un escenario de esa naturaleza tendrá que sujetarse a un análisis de la Corte y al dictamen de la misma. Usted dice que es un abuso que podría producirse si no lo hizo antes. Yo hago una interrogante. Se dice que supuestamente se ha obstaculizado el plan de desarrollo nacional, eso lo dijo el jefe de Estado hace días en un medio de comunicación, y que esa sería la causa para aplicar una muerte cruzada o disolución de la Asamblea Nacional. Si eso ocurrió, la ley de inversiones hace más de un año, ¿por qué no lo hizo hace más de un año? Es mi pregunta. ¿Por qué no lo hizo hace 8 meses, hace 6, hace 5, hace 4, 3, 2, 1? ¿Por qué no lo hace hoy día? Y se dice que lo haría, no sé, en las horas del juicio político. Entonces, por sindéresis hay que aplicar la normativa en el momento que corresponde. ¿Eso sería ilegal entonces? Bueno, más allá de ilegal sería inconstitucional, porque no se está aplicando expresamente lo que dice la norma ¿Y constitucional. podría caotizar aún más la situación política? Lo que queremos nosotros es sostener de que estamos dentro del marco democrático y constitucional sujetos al juicio político. Aspiramos de que el país no se caotice para absolutamente nada, más allá de la inseguridad que vivimos y que ya es un caos en el Ecuador. Nosotros hemos reclamado como opción legislativa de que se pongan los recursos para combatir la delincuencia y no se lo hace hace instante. Lastimosamente, se pintan patrulleros viejos, no se compran armas, no se compran vehículos, no se compran chalecos, no se compran insumos para la Policía Nacional, y la policía desprovista de esos insumos no puede combatir de ninguna forma el delito. Se dice que los militares no pueden salir a las calles, vemos que en los últimos días sí han podido salir a las calles. Se dice de que no existe un trámite inmediato a la reforma constitucional respecto de que los militares coadyuven con la Policía Nacional en el combate al delito. Hemos demostrado que la Constitución establece de que luego del primer debate, en no menos de 90 días, no puedo violar la Constitución, habrá un segundo debate. No podemos hacerlo antes. Entonces, presidente, a su criterio, no se justifica por ningún lado una muerte cruzada. Desde el punto de vista que acabo de exponerle y demostrarle, para mí no. Desde la óptica de obstaculizar el plan de desarrollo nacional, no se lo ha obstaculizado. Aquí pasó una ley de inversiones, y bien por el Ministerio de la Ley, pero pasó. Las leyes que ha propuesto el Ejecutivo, que son 4 o 5, se han tramitado. La reforma constitucional se está tramitando. La ley de inversiones no se aprobó, pero la ley no dice de que la Asamblea tiene la obligación de aprobar una ley de inversiones, en donde una de las cosas esenciales era que a 40 años se pueda entregar al sector privado los sectores estratégicos del país. La alternativa es de que él dé un paso al costado. Yo creo que la alternativa en este momento es de que se procese el juicio político y que se llegue a su resolución en el momento correspondiente. Ese es un Estado democrático y constitucional. Es más, el gobierno ha dicho de que se sujeta al juicio político, que el señor presidente va a venir a la Asamblea Nacional y que luego de ello deberá existir una votación. Presidente, ¿cómo están avanzando las conversaciones? Porque otro tema importante es el cambio de autoridades en mayo. Nos han dicho que usted aspiraría a la reelección. ¿Cómo van esos diálogos? Bueno, se han iniciado los diálogos respecto del cambio de autoridades y en efecto, hay que decirlo, hay un grupo importante de legisladores que fluctúan alrededor de los 27, 28 legisladores que han dialogado conmigo y han pedido la posibilidad de que estemos en los 2 años siguientes en la presidencia de la Asamblea Nacional. En base de ello estamos conversando.
es un sector independiente, es un sector importante de izquierda democrática, un sector importante del movimiento Pachacuti que hemos conversado. Vamos a analizar esa posibilidad y en torno a los diálogos con los otros sectores políticos podremos ver si existe o no las decisiones. Usted parte con 27 votos, usted parte con 27 votos. Sí, hemos dialogado, le vuelvo a insistir, con varios legisladores de esos sectores que viven. ¿Y esa designación, presidente, de nuevas autoridades en el legislativo sería negociable como para que no da paso al juicio político precisamente? Yo soy un hombre de derecho, aplicaremos estrictamente lo que diga nuestra conciencia y nuestro conocimiento respecto de lo que sea el juicio político. La Comisión de Fiscalización está sustanciando el proceso, dará un informe, ese informe pasará al Pleno y habrá el juicio propiamente dicho en el Pleno de la Asamblea Nacional, la exposición del señor Presidente de la República, de quienes vayan a actuar como interpelantes y podremos analizar y resolver. Yo no me presto para ese tipo de negociaciones que se vienen hablando y diciendo a lo largo de estos días, y se lo seguirá analizando a lo largo de los días que vienen por delante. Aspiremos de que la legislatura a conciencia aplique la normativa legal. Señor presidente, una consulta. Hoy la asambleísta Gisela Molina, en el medio de comunicación La Posta, denunció o hizo declaraciones sobre supuestos pedidos de puestos o cargos desde la Asamblea Nacional. ¿Qué opinión merece al respecto? Bueno, se me informó rechazar rotundamente la falacia, la falsedad, la mentira de esta dama, de respeto como mujer, que va sindicada a un medio digital por posible venta de conciencia. Y para evitar explicar su venta de conciencia, bota lodo con ventilador y lo intenta hacer en contra del primer personero del primer poder del Estado. Yo soy un hombre diáfano, recto en mi procedimiento. Cuando fui 2 veces presidente del Colegio de Abogados del Cañar, miembro principal de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, he sido alcalde de Azogues, concejal de Azogues, defensor del pueblo del Cañar, hoy asambleísta y presidente de la Asamblea. Rechazo ese criterio peregrino de la dama en mención. Presidente, el juicio político podría coincidir justamente con el cambio de autoridades. ¿Usted proyecta que será antes de ese cambio o podría extenderse si las nuevas autoridades de la Asamblea lo procesan? Bueno, estamos en esa posibilidad cierta de que coincida incluso el mismo 14 de mayo, donde por obligación tenemos que elegir las autoridades de la Asamblea Nacional para los 2 años siguientes. Y el informe, conforme van los tiempos, me parece que estaría hasta el 7 de mayo. La norma establece de que una vez que se recibe la presidencia se tiene que socializar a los 127 legisladores, lo pudiera ser más o menos del 8. De ahí establece también la normativa una vacatio, es decir, que los 2 días subsiguientes no hay cómo decir nada, no hay cómo hacer nada, no se puede disponer ninguna situación respecto del juicio, serían 9 y 10, y de ahí al menos con 48 horas se podría citar el juicio político, si el informe es favorable. Si el informe no es favorable, tendríamos forzosamente que someter la consideración del Pleno si hay o no hay juicio político. Es decir, la votación, pues la norma también establece que una vez que se evacúe el Pleno del juicio político hay que suspender la sesión y convocarla en 72 horas, más que seguro que esa votación será después del 14. ¿Ya no cabe una nueva intervención de la Corte Constitucional como han pedido algunos asambleístas? No, la cuestión es matemática, si cabe el término, ¿no? Establece un plazo de 30 días, 10 días para la contestación y la presentación de pruebas, 10 días para la sustanciación y 10 días para la resolución. Nadie tiene que perderse en esa situación. La Corte Constitucional, su función en el caso específico era dar un dictamen, y un dictamen de admisibilidad. Hasta ahí llega la función de la Corte Constitucional. Pero acá se empieza a debatir situaciones peregrinas que no caben. Hay que esperar el informe de la Comisión y luego sustanciar el pleno de la Asamblea. ¿Cómo evitar que se contamine, si se quiere, entre el juicio político y la posible, las elecciones de las autoridades de la Asamblea Nacional y su posible elección? Bueno, ustedes conocen, y para nadie es oculto, de que existe una mayoría en la Asamblea Nacional, que la conforma UNES, que la conforma el Partido Social Cristiano y la conformamos algunos grupos afines, alrededor de 25 legisladores. La idea política, porque esto es política, es mantener esa mayoría.
y luego de los diálogos se podrá establecer esa posibilidad. ¿Esa mayoría lo apoya usted en la elección? Se inician los diálogos, le vuelvo a reiterar lo que le dije al inicio, conmigo se han reunido 27 legisladores, han conversado sobre esta posibilidad, hay que conversar con los otros sectores políticos y ver hasta dónde podemos o no avanzar. Pero UNES le ha ratificado su confianza para este propósito, ¿no? A ver, uno está bien, entiendo que legítimamente tendrá la pretensión de la presidencia de la Asamblea, lo puede tener el Partido Social Cristiano, lo puede tener el BAN, lo puede tener todos los sectores políticos. Esto es de diálogo, la política se construye dialogando. Estamos iniciando esos diálogos y vamos a ver que se resuelven los mismos. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Muy amables.